Tres incógnitas a tomar en cuenta con respecto a la reciente variante de preocupación dada por la OMS, la variante Omicron. Las personas, en base al conocimiento de esta nueva variante reportada el 26 de noviembre de manera oficial, se estarían haciendo tres preguntas importantes que en este video vamos a responder. ¿Qué es lo que debemos saber sobre la variante Omicron y sobre todo, cuáles serían esas tres interrogantes que podrían poner a las personas en una alerta con respecto a esta variante? En este video vamos a hablar sobre ello y sobre todo dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a responder tres incógnitas importantes con respecto a la variante Omicron, la reciente variante de preocupación dada el nombre este 26 de noviembre de 2021 por la OMS y que estaría preocupando al mundo entero. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá usted acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día el mundo, a una semana de haber sido declarada la variante detectada en Sudáfrica, la B11529, como la variante de preocupación Omicron, estaría haciéndose preguntas con respecto a qué es lo que va a pasar con esta variante. Ya hemos visto que a lo largo de la semana los países han ido registrando los casos de esta variante en sus territorios. Uno de los últimos ha sido este viernes 3 de diciembre, en donde México confirmaría la presencia de la variante Omicron en un ciudadano sudafricano de 51 años, quien había llegado al país el 21 de noviembre y que desde esa fecha a los días siguientes presentó síntomas y estaría confirmándose la presencia de Omicron. Pese a ello, las restricciones de vuelos en México no se van a dar y lamentablemente se espera que el incremento de casos se esté dando en los siguientes días. En base a ello, es muy importante entender que Omicron constituiría una nueva fase de la pandemia. Para algunos expertos podría considerarse una nueva pandemia. Y es muy importante entender que al evaluar lo que son las fases de la pandemia, el mundo estaría experimentando una fase 1 en gran parte de los países, que significa la detección de casos esporádicos a través de viajeros. Sin embargo, ya algunos países estarían registrando contactos cercanos de las personas que han sido infectadas que están saliendo positivas para Omicron. Pero en algunos casos, como el caso de Estados Unidos y Brasil, ya se estaría registrando hasta una fase 3, que significa transmisión comunitaria. Lamentablemente, no se descarta que en las próximas semanas o meses se logre la transmisión sostenida, situación que va a originar nuevas complicaciones en la parte de salud. Y en base a ello, es muy importante responder tres incógnitas que debemos tomar en cuenta con respecto a la variante Omicron. Primera incógnita importante: ¿las vacunas o la respuesta inmunitaria funciona contra esta variante? Esto es una incógnita muy importante. ¿Por qué? Porque las personas se hacen la pregunta si las vacunas que hoy día conocemos van a poder protegernos contra la variante Omicron. En base a ello, las investigaciones han revelado que la variante Omicron presenta más de 50 mutaciones, pero sobre todo 32 de estas mutaciones se encuentran en la proteína S del coronavirus. La proteína S cumple un rol importante en el coronavirus que le permite unirse al receptor AC2 de las células para poder ingresar. Otro punto muy importante es que todas las vacunas que hasta el momento conocemos han utilizado la proteína S como factor para desarrollar anticuerpos. Y si esta proteína S presenta 32 mutaciones, por lo tanto, en primer lugar, no va a ser reconocido por los anticuerpos y en segundo lugar, quizás le esté dando más tasa de contagios como hoy día se está registrando. Es muy importante entonces que la combinación de las mutaciones de Omicron sugiere que hay una evolución selectiva para hacer un escape inmunitario importante. Segunda incógnita a tomar en cuenta: ¿será la variante más peligrosa de todas? Esto es un punto muy importante. A lo largo del 2021, el mundo ha conocido múltiples variantes. Ha conocido 4 variantes de preocupación, como han sido las variantes alfa, beta, gamma y delta, y sobre todo variantes de interés. Es muy importante que, en base a ello, el 31 de mayo la OMS hizo una clasificación para poder diferenciar las variantes en variantes de preocupación y variantes de interés, y se han registrado más de 20 variantes. Sin embargo,
La pregunta, ¿será la variante más preocupante o peligrosa de todas? Un punto importante a mencionar es que Omicron se inicia en Sudáfrica, y en Sudáfrica ya se reportó otra variante de preocupación, como sería la variante beta, que es resistente a vacunas. La peligrosidad o la situación que puede conllevar esta variante se irá definiendo en los siguientes meses. Es muy importante que por el momento solo las personas van reportando cuadros leves, y debemos tomar en cuenta que se está presentando en esta primera fase Omicron dentro de personas vacunadas. Todavía es muy pronto para definir si será la variante peligrosa, pero la presencia de las mutaciones que presenta Omicron en su estructura molecular da la sugerencia de que puede ser una de las variantes más peligrosas que haya conocido la humanidad con respecto al coronavirus. Y la tercera incógnita importante a responder: ¿se volverá la variante dominante? Esto es muy importante, y tenemos que entender que la selección natural que está enfrentando el SARS-CoV-2, el coronavirus, es para que cada variante trate de ser la más dominante. Y hoy en día Omicron estaría compitiendo con Delta, y para algunos expertos menciona que Omicron va a desplazar a Delta, como sucedió con Alfa. La variante Delta, al iniciar sus contagios, empezó a desplazar Alfa, y prácticamente Alfa ha quedado desfasada, y ya no se registran casos de infección por la variante Alfa, dado que la variante Delta ha llegado a ser la variante dominante. Las características que tiene la variante Omicron también le da este sentido de que puede convertirse en una variante dominante. Todas las variantes compiten por ser dominantes. Es el comportamiento natural del virus. Para dominar, los expertos mencionan que el virus debe ser muy efectivo en transmitirse, pero aún estamos evaluando ello, según refieren los mismos expertos. Lo que se va reportando con respecto a los casos de infectados a nivel mundial, se va evidenciando que rápidamente la variante Omicron ha llegado en menos de una semana a cubrir más de 40 países y tiene una tasa alta de contagios y de transmisión. Sudáfrica ha incrementado los casos y es bastante preocupante. Es por ello que no se descarta que la variante Omicron sea la variante dominante de las variantes del coronavirus. Son tres incógnitas que debemos tomar en cuenta, y es muy importante conocer sobre ello. Conocer si esta variante será la dominante, conocer si es la más peligrosa, y sobre todo si las vacunas o la respuesta inmunitaria generada por una infección previa va a ayudarnos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido nosotros responder tres incógnitas importantes con respecto a la variante Omicron. La reciente variante detectada o dada el nombre este 26 de noviembre por la OMS ha causado preocupación a nivel mundial. Y tres de las incógnitas que las personas necesitan conocer es, en primer lugar, si una persona ya sufrió COVID-19 o está vacunada, ¿habrá alguna respuesta? En base a ello, el conocimiento de las mutaciones que presenta la proteína S del coronavirus de la variante Omicron haría de que esta variante no sea reconocida o no sea detenida por las vacunas. Igualmente, las infecciones previas no evitarían la infección por la variante Omicron, una situación importante a tomar en cuenta. En segundo lugar, será la variante más peligrosa. Por el momento se está reportando casos en personas vacunadas, y las personas vacunadas están haciendo cuadro leve o moderado. No se han reportado cuadros severos aún, pero es muy importante tomar en cuenta que la variante estará entrando a los países y estará infectando a personas no vacunadas. En ese momento conoceremos cuál es la real situación de peligro de esta variante. Y en tercer lugar, y también muy importante, si esta variante será la variante dominante. Todas las variantes por selección natural buscan ser dominantes. Ya se vio el caso de la variante Delta como desplazó Alfa, y no se descarta que Omicron desplace a Delta. Es una situación importante que se puede presentar y debemos nosotros estar atentos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales, y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales: estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales, y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante,
dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.